del rey Gedidías, dirá su padre en Primera de Crónicas 22:5: es muy joven para semejante labor, guiar un pueblo y construirle un templo al Señor. Pero pasaría a la historia como uno de los más grandes reyes que existió en la tierra, caracterizado por su sabiduría, por otorgar paz, prosperidad y bendición para el pueblo de Dios durante todo su reinado. Conocido mejor como Salomón, hizo evidente que para reinar es necesario obedecer a Dios y estar bajo la ley divina. El secreto de la prosperidad de su reino quedó revelado en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 9 y en adelante. Él reconocería su incapacidad, su inexperiencia para ser el nuevo gobernante de la nación elegida por Dios. Le diría al Señor: yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. El Señor oye esa oración y responde a este rey. Y le dice: te daré sabiduría. Aún también te daré riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Pero hay una condición para ello. Y vez tras vez en la palabra de Dios se encuentra esta condición. Dirá el Señor a este rey: y si anduvieres en mis caminos, versículo 14, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. La obediencia al pacto traería bendición, no solo para él, sino también para su pueblo. Pero la desobediencia al pacto con Dios traería maldición. Lamentablemente también está registrado la desobediencia de este rey próspero. En Primera de Reyes capítulo 11, en el versículo 3 dirá: tuvo este rey 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Podemos ver en el versículo 5 que además Salomón siguió hasta Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Versículo 6 dice: y él hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. En respuesta a esta ruptura del pacto, a esta falta de parte del hombre, Jehová dirá, versículo 9: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y dijo Jehová a Salomón, versículo 11: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Después de todo, Salomón era un hombre, igual que yo, igual que vos. Era un hombre con un corazón engañoso y perverso también. Así como él, muchos en la Biblia romperían un pacto con Dios.
Muchos faltarían su palabra dada a Dios. Es por ello que Dios tendría que renovar nuevamente el pacto. Hoy te invito a que podamos orar y a entrar al estudio de un nuevo pacto. Nuestro Padre, te damos toda la gloria y la honra, Señor. E imploramos tu dirección en el estudio de esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. El pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí, como lo hizo con Adán antes de la caída, se basó en un accionar humano. Eran pactos en donde el hombre tenía que obedecer. Y una obediencia perfecta. Esos eran los pactos que se realizaba con Dios, como hemos visto en anteriores lecciones. El hombre tendría que rendir una obediencia a esos pactos, a esos mandatos. Y si ellos fallaban en la obediencia a ese pacto, el contrato quedaría roto. El fracaso continuo de los hombres, porque vemos una y otra vez desde el mismo Edén, porque Adán le dice, vamos a hacer, ahí en el Edén se ve el pacto por obras. Le dice a Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer, menos de este árbol. Está apartado para mí. Entonces había un pacto. Mientras Adán obedeciera a ese pacto, todo estaría bien. Pero nosotros conocemos la historia y vez tras vez se ha desobedecido a Dios en el pacto que realiza con los hombres. Es más, inclusive en el mismo Sinaí, cuando el Señor está dando las leyes mismas y el pueblo está gozoso de entrar en ese pacto y le dice, haremos todo lo que Él mande. No pasó mucho, cuando Moisés regresa, empieza a oír unos alaridos y ve a un pueblo adorando a un becerro de oro. Ahora, quiero que veamos algo muy interesante. De acuerdo a la soberanía de nuestro Dios Todopoderoso, en Deuteronomio 8:2, quiero que leamos esto. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, y escuchen esto, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Los pactos que Dios realizaba con los hombres eran para probar al hombre, para que este hombre se dé cuenta algo básico, primordial en cuanto al conocimiento de la doctrina del hombre, que después de su caída, este hombre estaría incapacitado para hacer la voluntad del Padre. Y Dios quería probar eso. Quería demostrar la perversidad del corazón del hombre y la incapacidad que tiene el hombre en cuanto a obedecer a Dios. Y eso quedaría demostrado. Vez tras vez vemos a un Salomón que gozoso entra en el pacto del Señor y durante un tiempo de su reinado le obedece, un tiempo de su reinado le da gloria al Señor, su reinado crece, hay paz. Pero llegado a determinado momento, aquel hombre tan sabio desvía su corazón de Dios y empieza a adorar, se hace un idólatra. Entonces, la situación de Salomón, siendo el hombre más sabio,
El hombre a quien fue bendecido por tanta sabiduría por Dios es la misma suerte que corrieron muchos hombres que están registrados en este libro. Así que al igual que Salomón rompería el pacto, el pueblo mismo de Israel rompería el pacto concertuado con Dios en el Sinaí. Ahora, eso abre algo, eso abre ahora nuestro estudio. Y es que Dios ahora tendrá que renovar el pacto. Y esto es un principio muy interesante. Dios no falló en ningún momento. Y eso nos tiene que quedar muy claro a nosotros. Dios no falló en ningún momento. Él fue fiel al pacto. Los que fallamos somos los hombres, porque engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. Y entonces el hombre vez tras vez falla. Y ahora quiero que leamos, vamos a ir a Jeremías y vamos a leer el anuncio de este nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, desde el versículo 31, dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está haciendo alusión a ese momento en el Sinaí. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Ahora quiero que vayamos notando, vamos a estudiar todos estos puntos, pero quiero que vayamos notando algo muy interesante. En este nuevo pacto, Jehová dice que dará la ley en su mente y las escribiré en su corazón. Interesante, en el primer pacto vimos cómo Dios escribe su ley con su propio dedo, eso lo vimos en Éxodo, escribe la ley en tablas de piedra. Pero ahora dice, en este nuevo pacto escribiré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 34 dirá, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que en el nuevo pacto ya no habrá todo ese equipo sacerdotal que existía en el primero. Recordemos que el primer pacto, para darse a entender el Señor, para mostrar y revelar cómo Él salva al hombre, Él había puesto todo un sistema sacrificial, todo un equipo sacerdotal. Entonces, todo el pueblo de Israel, y no solo el pueblo de Israel, recordemos que estaba entre medio de Asiria y de Egipto, que todos esos pueblos tendrían que ver la manera en que Dios salva al hombre. Y dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Hay perdón del pecado, una remisión del pecado en el nuevo pacto, más claro. Es muy interesante ver que estos mismos versículos se encuentran en Hebreos. Y recordemos que la carta a Hebreos fue, como dice su nombre, una epístola, una carta a los hebreos, a aquellos que conocían a la perfección todo este sistema sacerdotal y todo lo que hacía a la cultura judía. Y ellos se le escribe y vemos estos mismos versículos. Ahora, quiero que vayamos ahora al libro de Hebreos.
entendiendo que esa carta está explicándoles que ya no habrá ese santuario. Es más, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, el lugar santísimo que no era visto y que solo entraba el sumo sacerdote, esa tela fue rasgada y quedó expuesto todo eso. La sombra, escuchen muy bien esto, la sombra de lo que era todo ese sistema sacrificial había llegado a su fin para uno nuevo. Pero esta sombra era sombra de lo nuevo. Era una ilustración de lo que iba a venir. Por eso Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ya dará fin a todo el sistema sacrificial. Y Hebreos dirá, este es un sacerdote que nos conviene, es un sacerdote que ni siquiera ofrece pecados por él mismo, porque es sin mancha, es sin pecado. No es como los sacerdotes que venían, que hemos visto, que morían, que tenían que ofrecerse sacrificios por sus pecados. No, nos conviene tal sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Él es el sacerdote, Él es el Cordero, Él es el pan de la mesa. Él es yo soy el pan de vida, dice. Él es la puerta, la única puerta que entraba al santuario. Él es la puerta, yo soy la puerta. Él es el agua, quien beba de mí no tendrá nunca sed. Él es el agua que estaba en el lavacro. Yo soy la luz de los hombres, Él es la luz del candelero. Él es todo. Todo es nuestro Señor Jesucristo. Todo el sistema sacrificial, todo el santuario, todas las ceremonias apuntaban a que un día toda esa figura, toda esa sombra iba a pasar, porque vendría lo verdadero, lo real. Y dice, ¿no? En Hebreos, vamos a continuar leyendo Hebreos 9, 24, 25, dice, porque no entró Jesús en el santuario hecho de mano. Ya no hablaremos de un santuario hecho de mano. Por eso es un nuevo pacto. Y dice, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y eso es interesantísimo, porque así como en todos los pactos, siempre había derramamiento de sangre. Siempre hubo derramamiento de sangre en los pactos que Dios hacía. Y vamos a verlo eso. Vamos a ir a Éxodo 24. Éxodo capítulo 24, versículo 8, dice así. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció al pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre era muy importante en el pacto. ¿Por qué? Porque era una figura. ¿De qué? De la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en el pacto nuevo. Ahora, vamos a ver Mateo 26. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Versículo 26 y 29. Mateo 26, versículos 26 y 29. Dice así. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid,
hasta aquel día en que lo beban nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús es claro. Esta es mi sangre derramada del nuevo pacto. Ahora vamos a ir a Hebreos 9. Hebreos 9 dice, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos. El autor de Hebreos les está diciendo, haciendo entender a aquellos que estaban acostumbrados a la circuncisión, aquellos que estaban acostumbrados al sacrificio de los animales para su remisión de sus pecados, aquellos que veían al sumo sacerdote, a todo el sistema sacrificial. El autor de Hebreos les dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, o sea, está haciendo recuerdo, ¿no? Le está diciendo, ¿se acuerdan cuando Moisés roció la sangre? ¿Se acuerdan cuando Salomón recibió la bendición de sabiduría y al día siguiente hizo holocaustos? ¿Se acuerdan cuando rociaban las cenizas? ¿Se acuerdan todos esos pactos donde ustedes estaban con el Señor? ¿Se acuerdan de todo eso? Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y continúa y dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Ahora se entiende? Jesucristo es el nuevo mediador del pacto con Dios. Ahora es necesario volver a repasar algunos puntos muy importantes en este nuevo pacto. Jesucristo se hizo hombre. Escuchen esto, mis hermanos. Se hizo hombre para obedecer a Dios a la perfección. Y lo podemos encontrar en muchos versículos. En el Salmo 48 que se repite también en Hebreos, encontramos lo siguiente. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos, Mateo 5:17, cuando el Señor Jesucristo dice, yo no vine a abolir la ley, sino que dice, vine para cumplirla. 5:17. No penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. El Señor Jesucristo haría algo que ningún hombre podía hacer. Hacer la voluntad del Padre a la perfección. La ley de Dios estaba escrita en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. No estaba en piedras como para nosotros, en nuestro corazón de piedra. Os daré un corazón de carne, dice también el profeta. La ley de Dios estaba escrita en ese corazón y hacía la voluntad del Padre. Vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Por una razón. Él se convertiría el nuevo representante de toda la humanidad. Romanos 5 nos habla del segundo Adán. Así que por Adán entró la muerte, por él entrará la vida. ¿Por qué? Porque ningún hombre después de Adán, ni él mismo pudo obedecer la ley de Dios. Ninguno pudo ser fiel al pacto de Dios. Ninguno pudo obedecerlo. Entonces Jesucristo se hace hombre, viene a esta tierra y como hombre obedece la ley de Dios a la perfección. Hace algo que ninguno de nosotros puede hacerlo. Siempre hay que hacernos esta pregunta para que nunca se te olvide el Evangelio. Y entonces, ¿por qué murió? Si fue el único ser sin mancha, sin pecado, ¿por qué murió? Porque pagó
lo que nosotros debíamos a la justicia de Dios. La muerte de la cruz del Calvario, su sangre derramada en la cruz del Calvario. La muerte de nuestro Señor Jesucristo era la paga del pecado, lo que tú y yo debíamos a Dios. Y Él vino a pagar nuestra deuda. Pero entonces, ¿cómo nosotros nos justificamos ante eso? Pablo nuevamente nos enseñará por la fe. Mediante la fe en Él. Creyendo que Él hizo eso por mí, es la única manera que el hombre puede ser salvo. En otras palabras, Dios requiere obediencia perfecta. El hombre no puede darla. Jesús sí. Y todo aquel que en Él cree tendrá la vida eterna, pues Jesús le imputará, le dará esa obediencia que Él tuvo perfecta para todo aquel que cree en Él. Dios te mirará. Ya no mirará a un pecador, sino mirará a su amado Hijo. Y por eso en Juan 17 Jesús le dice: Padre, todos los que me has dado quiero que estén aquí. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta para terminar. Hay un nuevo pacto. Hemos visto que la nación judía rechazó y vez tras vez quebrantó el pacto con Dios. No es que el pacto haya sido malo, es que el hombre y su corazón perverso, su enemistad continua contra Dios, lo hicieron. Pero ese pacto antiguo no es que estaba mal, es que era la sombra de lo que iba a venir. ¿Ya? Entonces, en esto lo que ya vino, el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, hay un nuevo pacto en el cual entrar. Ahora, ¿cómo entramos en ese pacto? Vamos a verlo brevemente para finalizar nuestro estudio. Requisito 1. Yo les decía cuando leíamos Jeremías 31, que después lo vamos a revisar. El requisito número 1 dice, versículo 31 de Jeremías 31, he aquí vienen días que dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. O sea, el nuevo pacto es con los israelitas. Entonces, la primera condición para entrar al nuevo pacto es ser israelita. Bueno, ahí ya como que estamos descartados muchos, ¿no? Pero Gálatas 3:7 nos da una buena noticia. Y de eso es lo que hablaba Pablo muchas veces. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 7, dirá lo siguiente: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aquellos que creen como Abraham creyó, ellos también son descendientes de Abraham. ¿Se entiende ahora? Entonces, para ser parte del nuevo pacto tienes que ser descendiente de Abraham. No que hayas nacido allá en el Medio Oriente, sino que creas como él creyó en Dios. Y su fe es contada por justicia para él y también para ti. Entonces, esa es la primera condición para entrar. Entonces, la primera condición, ¿crees como Abraham creyó? ¿Has puesto tu fe en el Señor Jesucristo para que su justicia sea para ti? Piensa en eso. El número 2 es cumplir los 10 mandamientos. Ay, ahora sí nos metemos en un problema. Está bien, puedo creer como Abraham y tener fe como Abraham, pero eso de cumplir los 10 mandamientos, ahí creo que ya me inhabilito para entrar en el nuevo pacto. Pero ahora yo quiero decirles algo. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice esto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Ahora, quiero que veas Colosenses 2:10. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad, nuestro Señor Jesucristo. Estamos completos.
Entonces, el segundo requisito es cumplir los 10 mandamientos a la perfección. Yo sé que tú no lo puedes, yo tampoco. Entonces, ahí entra nuestro Señor Jesús y su justicia. Su justicia es otorgada a nosotros. Ahora, ¿se entiende esa parte? Ahora, también dice en Jeremías que ya no necesitará nadie decirnos ni enseñarnos, ¿no? En cuanto al conocimiento de Dios, porque el mismo Espíritu, según 1 Juan 2:27, estará con nosotros. Él nos guiará a toda la verdad. El Espíritu de Dios vino a guiarnos a toda la verdad. Morará en cada hijo de Dios y nos dirá: este es el camino, por ahí andad. La ley estará en tu corazón escrita, ya no en tablas de piedra. Eso es muy importante en el nuevo pacto. La ley la escribirá Dios en tu corazón. Es por eso que los hijos de Dios, cuando pecan, empieza a entrar una tristeza, contristarse y buscar a Dios para pedir el perdón y empezar a rechazar el pecado, vivir cada vez más en obediencia a esa ley escrita en tu corazón. Y así tendremos paz para con Dios, como dice Romanos 5:1. Dios dio el primer pacto como una sombra de lo que vendría para mostrar a Israel que sus corazones eran perversos. Cristo cumplió todas las demandas del nuevo pacto, abriéndonos una puerta para entrar en ese nuevo pacto, en ese camino nuevo y vivo del cual Él es el mediador. Él es el autor y el consumador de la fe. Si tú quieres seguir viviendo aún en el antiguo pacto y pensar que tú puedes satisfacer la justicia de Dios con una vida perfecta, algún día te encontrarás con el Señor y verás que todas tus obras, buscando tu justificación, no son suficientes. Pero Cristo es suficiente. Nuestro Señor Jesucristo abre una nueva puerta, un nuevo pacto con su sangre. Entra en ese nuevo pacto. Entra en ese pacto de gozo, de reposo en el Señor. Descansa en nuestro Señor Jesucristo. Entra de nuevo en la familia de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga.